Amados hermanos, tengo acá la palabra del Señor para compartir. Le invito a que busque en las Escrituras, las Sagradas Escrituras, para iniciar esta palabra del Señor, este consejo del Señor en su doctrina. Vamos a leer 3 pasajes, así que pueda ubicar usted el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, Marcos capítulo 3, Colosenses capítulo 2 y la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 también, en el nombre del Señor. Podamos tener nuestro corazón ante la presencia del Señor. Amén. Podamos estar dispuestos, que haya disposición para abrir nuestro entendimiento, todo nuestro ser se disponga, siendo creyentes en que es el Espíritu del Señor quien está en usted, quien está en nosotros, y es el Señor quien se dirige, quien habla a nosotros. Nosotros portadores somos de esta comisión, de esta tarea, ¿no? Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a leer un versículo. El primero puede ser, dice el verso 14. Marcos 3:14. Dice así las Escrituras. Marcos escribe y dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así es, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Le esperamos, hermano querido. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, dice, hablando de toda la gloria del Señor en Cristo Jesús, ¿no? Por tanto, de la manera, atención a ello, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, arraigados y sobreedificados en él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjese, arraigados, sobreedificados, confirmados, enseñados y acciones de gracia, abundando. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En este pasaje se nos llama a acercarnos a Cristo, piedra viva, y que nosotros también somos piedras vivas, ¿no? Y que nos llama el Señor a acercarnos para ser edificados. Así dice, como casa espiritual y sacerdocio santo para el Señor. En estos pasajes nos habla de que esta edificación es sobre una piedra principal, una piedra fundamental, un fundamento, escogida y valiosísima, preciosa, Jesucristo el Señor. Entonces dice que nosotros
así dice, hemos venido a propósito del llamamiento del Señor a ser, así dice, linaje escogido, así dice, real sacerdocio. Usted me ayuda, sigue usted, ¿verdad? Sí, Señor. Real sacerdocio, nación santa y pueblo, dice, pueblo adquirido por Dios. Y habla de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siguiendo esa línea que comienza desde el principio de la carta, con respecto al llamamiento de nuestro Dios y Padre, dice el versículo 11 y 12. 11 y 12 dice: amados, entonces, los que somos linaje por misericordia, linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa y pueblo adquirido, dice: amados, yo os ruego como si fuésemos, ¿no? O como somos, como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros en Chile, ¿no? Y peregrinos acá en Chile, ¿no? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una batalla dentro de nosotros. Abstengáis de los deseos carnales. Dice, pero el verso 12 con claridad dice, ¿cómo lo hacemos? Dice, manteniendo, acuérdese de esa palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, decía Colosenses, para que estuviesen con Él, decía Marcos. Manteniendo, ¿cómo puedo yo, ahí así dice, ¿no? ¿Cómo puedo yo abstenerme? ¿Cómo puedo ganar la batalla? Dice, manteniendo buena, como escogido de Dios, como real sacerdocio, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Puede que haya murmuraciones con respecto a nuestra fe, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores quiere decir no necesariamente un ladrón o algo así, sino que el que hace mal las cosas, mal hecho, buena conducta, mal hecho, para que en lo que murmuran de vosotros como dicen una cosa pero hacen otra, de malhechores, cuando murmuren, entonces al ver vuestra buena conducta, al mantener vuestra manera de vivir, dice, glorifiquen a Dios cuando les vengan a ver, cuando les conozcan, en el día de la visitación, al darse cuenta, al considerar vuestras buenas obras. Así dice el apóstol Pedro, que luego consideraremos las Escrituras, está puesto como ejemplo de cómo él alcanzó a ser un linaje escogido, un real sacerdocio. La primera carta habla, un trazado en la primera carta, es de llegar a ser una ofrenda grata al Señor como quien padece los padecimientos, la ofrenda de Cristo, desde el principio, incluyendo la segunda, cuando habla de ser rociados. Él aprendió con la sangre de nuestro Señor. Aprendió Pedro. Nosotros debemos conocer lo que dicen las Escrituras al respecto. El texto en Marcos dice, para que estuviesen con Él. Y luego para mandarlos a predicar. Y mandarlos a predicar. No es, nos llamó para mandarnos a predicar. Para que estuviesen con Él. Hay una manera, hay un modo que cambia lo que nosotros somos, cómo nosotros vivíamos, cómo nosotros entendíamos. Por eso dice, así dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir
La pregunta es, ¿cuál es o debe ser, ¿no?, la manera de vivir de los creyentes? Si somos un linaje escogido, ¿cuál es la manera de vivir de un linaje escogido? ¿Cuál es la manera de vivir de un sacerdocio real, de una nación en santidad, santa? De un pueblo que está lleno de las virtudes del Señor. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se distingue esta manera, esta buena manera de vivir? ¿Cuáles son las virtudes? Usted conoce las virtudes que deben ser transversales, que debieran estar en todas las casas de los creyentes, que debiera haber una manera de vivir igual en todas las casas de los creyentes, porque es el mismo Padre, porque tenemos el mismo modelo, el mismo primogénito, bendito Hijo, y que somos permanentemente transformados por el Espíritu Santo en esa imagen, en la misma imagen, por el Espíritu. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Pedro habla, el apóstol Pedro habla, dice en el capítulo 1 de Pedro, de la carta, capítulo 1, ¿ya?, en el versículo 17 dice: si invocáis por Padre, tenemos todos un mismo Padre, ¿no?, nuestro Dios, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, para que vean vuestras buenas obras. Dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, lo que decíamos al principio, ¿no? Os ruego como a extranjeros y peregrinos. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados, dice, rescatados de vuestra, ¿cómo dice? Vana. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, lo vano, la vana manera de vivir de vuestros padres. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. De la manera en que recibisteis al Señor. Cómo yo debo arraigarme en Cristo y crecer en Cristo. El que se resiste a eso no puede ser parte de este linaje escogido. No puede ser, no puede ministrar como real sacerdocio. Y en su casa hay una confusión muy grande, muy grande. Porque está viviendo a su manera. Hay una canción muy famosa que habla de a mi manera. A mi manera. Yo entiendo las cosas como yo quiero, dicen, ¿no? Muchos. A mí no me pueden decir lo que debo hacer. Las Escrituras, si usted es un hijo de Dios, si es un creyente, no en Dios en lo general, sino en lo particular. Usted es un hijo de Dios, bautizado, bautizada, entró a la casa de Dios. Entonces, su manera de vivir anterior no corresponde a la manera de vivir de cómo Dios quiere que vivamos. Lo que aprendimos de nuestros padres terrenales, le pido por favor que con el respeto que corresponde a su manera de su casa antes, hay un pasaje que dice, que lo vamos a ver más adelante en Efesios: despojaos de esa manera de vivir. Porque no corresponde al deseo del Señor. Entonces, no es como quiera el esposo, porque el esposo es gloria e imagen de Cristo. ¿Qué gloria y qué imagen de Cristo puede tener un esposo que hace lo que quiere? Que piensa como quiere, que no le importa
importan las Escrituras y se dice hijo o discípulo del Señor. Aunque usted, los dientes, así dice las Escrituras, rechine los dientes, tiene que saber. Es mi deber hoy decirle lo que dicen las Escrituras. Y si usted, hermana, piensa igual o ya no quiere escuchar, le ruego que escuche con atención. Se puede sorprender muchísimo de cuán importante es aprender cuál es la manera de vivir del Señor. No lo que nosotros queremos, ni lo que nos enseñaron nuestros padres terrenales. Los textos hablan solos. Dice entonces, cuando nosotros comemos el pan, cuando nosotros bebemos la copa y pactamos con el Señor, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando dice, las virtudes, anunciéis las virtudes de aquel, se está refiriendo a todas las virtudes de Cristo que emanan, que es un riego glorioso para sanidad de las naciones desde la cruz. Y en la resurrección, en la potencia del Espíritu Santo, se hacen vivas en la vida de los creyentes. Como el pan, bebo la copa y me comprometo en pacto con el Señor a discernir claramente el cuerpo de Cristo. No mi manera, es el cuerpo de Cristo. Fíjese bien lo que dice Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Mire, Dios, dice, Dios, le voy a esperar que usted busque. ¿Cómo dice? Dios, habiendo hablado muchas veces, así dice, muchas veces, y de muchas maneras. ¿A quién habló? En otro tiempo le habló a quiénes? A los padres por los profetas, de muchas maneras, muchas veces. En estos postreros días nos ha hablado, dice, de una manera, por decir así, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Al final de Hebreos, es para decir algo que nos alcance a todos. Al final de Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, dice, así dice, ¿no? En el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Esta palabra de su conducta justamente habla vuestra buena conducta o de la manera, el resultado. Entonces dice, imitad su fe. Y añade, en términos de conducta, en términos de modo, en términos de doctrina, dice, Jesucristo es el mismo. O sea, la manera no ha cambiado ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, Jesucristo es la doctrina, Jesucristo es la manera. El Hijo de Dios es el modo, es el cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Él es la manera, el verbo, la palabra, el mensaje de Dios. Lo que Dios quería decirle al mundo era por medio, o fue por medio de la encarnación, el misterio glorioso de Dios de la encarnación. Entonces, la palabra viva de Dios fue hecha vida. La palabra viva se hizo vida, ¿no? Así dice, de tal manera. A ver, ¿cómo dice? ¿De qué manera? Dios mismo da el ejemplo. Yo quiero hablarles de esta manera.
por mi Hijo, dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es de la manera que lo dio. El texto aparece en las Escrituras, dice, cuando se exalta el momento de su nacimiento y los ángeles le hablan a los pastores, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales. Una señal. Es tremendo, porque Él se hace tal cual como nosotros, para que nosotros seamos tal cual es, luego que le conozcamos. Toma toda nuestra condición, toma toda nuestra situación, por más difícil y compleja, complicada que sea. Es que yo no tuve papás, es que yo me crié solo, es que mi mamá, es que mi abuelita, es que... Puede ser, y claro que sí. Pero, como hemos dicho, habitando en familia, ¿no? Dios nos hace habitar en familia. Es eso. La manera es una casa. No 2 casas, ni 3, ni 4, ni 20 casas. Quiero que sepáis que Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. No es algo sencillo o simple para orar o para profetizar o para hablar. Corresponde a un orden, a un modelo del Señor. Muéstreme usted, dígame usted, un oficio, cualquiera, un oficio, una profesión. Muéstreme usted, que usted lo haga totalmente o absolutamente autodidacta, que no vio nada, no conoció a nada. No, es imposible. Tuvo que fijarse en otro que lo hizo y lo está haciendo solo. Pero, hermanos amados, todos los oficios, todas las tareas, necesita un maestro, necesita un director, necesita que haya una manera, que hayan protocolos. No se ejerce la medicina como se le antoja o de la manera del médico. No, no es así. Ni siquiera los sentimientos propios del médico valen en eso, en ciertas situaciones. Tiene que guardarlos. El abogado también. O uno tiene que decir, me declaro incompetente en esto porque no puedo, porque están comprometidos mis sentimientos o mis emociones. Tiene que haber un rigor. De ese mismo modo, en las Escrituras está el modelo, está la forma. Eso dice las Escrituras. Dice en el Colosenses, en el pasaje, ¿cómo le recibimos realmente? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo le recibimos? ¿Realmente cómo le recibimos? ¿De qué manera enseñamos a un niño, como ejemplo? A un niño, una niña. ¿De qué manera enseñamos? Si el niño me pide todo y le doy todo, si el niño no quiere nada de comer y le acepto y nada de comer, si el niño no quiere caminar, si el niño quiere salir y le abro la puerta porque quiere salir, si el niño quiere ver todo el día computación y se lo dejo que lo haga porque el niño quiere, ¿por qué usted le impone o cree necesario imponerle una manera, un modo? Corregir y decir, no puede tanto tiempo estar viendo esto, o comiendo lo que él quiera, o saliendo las veces que quiera. Creemos que los chicos, es difícil que a los 18 años tengan discernimiento. Obviamente, eso es un asunto de criterio legal, que se tuvo que poner una medida. Algunos rebajan esa medida. Claro, hay países que pueden a los 16 años los chicos manejar con una persona al lado. Con una persona al lado. Y que si falta en algo, no puede seguir. Bueno, nosotros mismos regulamos. En la manera humana, común y corriente, buscamos el bien. ¿Cuánto más en las cosas del Señor? Veamos en algunas
en alguna medida por el tiempo, veamos las Escrituras. Escudriñemos hoy día. Mire, ¿de qué manera Dios se relacionó antes ¿de qué manera se relacionó con los padres antes? ¿Cómo se relacionó por ejemplo, con Abel? Con Adán y Eva, con Abel, hubo instrucciones. ¿Por qué Abel agradó a Dios cuando ofreció el cordero? ¿Fue su manera? No, Dios lo había hecho antes. Está escrito que desde la fundación del mundo el cordero estaba listo, estaba dispuesto. Está escrito. ¿Cómo lo hizo Enoc? Porque él caminó solo. No, caminó Enoc con Dios. No lo hizo solo. Y Noé tampoco. Hubo profecía y lo tienes que hacer de esta manera. Es que no hay gota de agua. Es que es imposible. Hazlo. Y fue obediente. Siga. ¿Cómo lo hizo Abraham? ¿De qué manera? La palabra que habló Dios y dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres. Es otra forma. Yo voy a hacer contigo una nación distinta a todo lo anterior. Y siga usted las Escrituras. Busque un ejemplo en las Escrituras. Todos es de la manera en que Dios les dijo. Lo difícil para todos ellos, dicen las Escrituras, es que no tenían visualmente, no podían ver, examinar. Moisés dijo así, ¿no? Señor, si tú no vas conmigo, no vas con nosotros. No, es tan difícil caminar, andar, si no estás tú, si no vas tú. Muéstrame tu gloria, que yo quiero ver algo. Bueno, Dios le mostró algo a Moisés, pero no verás mi rostro. Cuando Juan escribe acerca de la manera que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios, dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Le pudimos ver. Dice usted, ¿cómo le vio? Está el testimonio de los apóstoles y es lo que yo estoy como discípulo del Señor creyendo, porque por las Escrituras he conocido la verdad del Señor. Una palabra, una escritura inspirada. Lea usted Hebreos capítulo 11. Todos ellos son testigos nuestros, corrieron a la manera del Señor sin alcanzarlo plenamente, pero corrieron a la manera de Dios, no a su manera. Lea también, y le puedo mostrar una lista de muchos, podemos hacer una lista de muchos que comenzaron a correr y no pudieron terminar porque lo hicieron justamente a su manera. Un ejemplo, Saúl, por ejemplo. Un ejemplo. Salomón, por ejemplo. ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos profetas incluso? A su manera. Y las cosas no resultaron. Las Escrituras dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si usted dice, es lo mismo, hermano. Cuando el Señor les habló allí en el capítulo 6 a los apóstoles, a los discípulos, eran muchos. Y les habló una y otra vez de cosas que usted no lo nota porque lo lee así, está allí el texto y parece que no dice, o sea, no me habla en términos físicos, así que se esté manifestando la gente desde el texto. Pero si usted lo ve en el Espíritu del Señor y examina qué pasó cuando el Señor les hablaba. No, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Hermanos amados, sabe que eso es muy fuerte, es muy difícil. Y para quien, vamos a decir así, llegó a ser un entendimiento la manera judía, la manera, sí, ¿verdad? Llegó a tener un entendimiento a su manera. Habían normas de Dios, habían leyes del Señor y ellos lo hicieron a su manera. Entonces era muy difícil poder entender siquiera, soportar siquiera las palabras del Señor. Yo encuentro que cuando el Señor les habló y dice que la mayoría se fueron, le dejaron muchísimos discípulos allí. No, yo
encuentro que a mí me habría sido muy fuerte cuando el Señor se vuelve a sus apóstoles. Usted recuerda las palabras. Yo encuentro que fue fuerte. No es una reacción emocional o sentimental del Señor. Es como, ¿vamos bien? ¿Está bien todo o quieren irse ustedes también? Yo encuentro que fue fuerte. ¿Malo? No, fuerte. Hermanos amados, hermanas amadas, como esa, hay tantas instrucciones escriturales que son fuertes. Son fuertes. La carne le cuesta soportarlas. Son fuertes. Pedro y los demás también dijeron, es como que quedaban huérfanos y dijeron en ese momento, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? ¿A qué maestro vamos a ir? No es asunto de, chita, yo ya dejé mi trabajo, mis redes. No es así. Podrían haberlo hecho. Como dice también las Escrituras con respecto a Israel, tiempo tenían para volver. No, es como después dijeron, Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué esto de repente te vamos a ver y de repente no te vamos a ver, Señor? ¿Cómo? Yo no les voy a dejar huérfanos, dijo el Señor. A veces cuesta ver la manera del Señor, es cierto. Más todavía, si la manera del Señor está en vidas que todavía no alcanzan mucho. Cuesta. Pablo mismo se sintió muchas veces complicado con esa situación. Yo he imitado a Cristo, dice el Señor, en no agradarme a mí mismo. Yo no he querido agradarme a mí mismo y yo les ruego que me imiten, decía. Pero aún así, el apóstol Pablo, al final de su ministerio, así como en el caso del Señor, quedó casi solo, totalmente solo en su ministerio. Le abandonaron. Pablo, él por sí, por su forma, por su modo, él no era suficiente. Ustedes buscan, decía Pablo, buscan una prueba de que Cristo habla en mí. Decía, claro, porque era tosco en la palabra, porque era duro, porque decía las cosas y no podían. Las iglesias, muchas de ellas paulinas, un día el Señor, a un hombre que fue quitado de su familia, de su mundo, y fue enviado a una isla, Patmos, y que estaba, aparte de ser tratado duramente, un anciano ya, Juan, el Señor un día dijo, esas iglesias, yo quiero hablarle a esas iglesias. Y el Señor le habló a esas iglesias, a las llamadas 7 iglesias de Asia, que son mensajes en referencia a la iglesia en general. Está escrito así, ¿no? Que es a toda la iglesia. Esto dice el Señor a toda la iglesia. Bueno, mire, si usted lee cada uno de los mensajes, usted ve cómo el Señor examina la realidad y no hace un amasijo y amasa un poquito y le pone un poquito más de azúcar, un poquito más de esto. No, el Señor dice, en un pasaje ya final, le dice, yo no puedo aceptar lo tibio. No puedo aceptarlo. La tibieza no me agrada, dice el Señor. Usted sabe, ¿no? O una cosa u otra cosa.
Por eso la palabra o el nombre Emmanuel en las Escrituras es tan importante. Porque quiere decir Dios mismo con nosotros. Amén. Ahora, la gran dificultad es saber si Emmanuel está entre nosotros. Si todavía Emmanuel está entre nosotros, o sea, Dios todavía está entre nosotros. ¿Qué era el problema del apóstol Pablo? Claro, era más agradable escuchar a Pedro, tal vez, o a Apolos. Pablo decía, sí, pero ellos no les engendraron a ustedes. Claro, entonces uno diría, eso de que Dios habla o que Dios está entre nosotros es una dificultad porque no le vemos. Allí está la necesidad, hermanos, de discernir el cuerpo de Cristo. Ahí está la necesidad de reconocer a los que Dios ha puesto, de darse cuenta de que Dios está presente, que cuando nos habla, cuando nos disciplina, no piense usted que se dio un tropezón y ya le disciplinó al Señor. Le quitaron el trabajo o le dejaron, me disciplinó al Señor. Hermano, la mayoría de las disciplinas del Señor son a través de una palabra dada por los obreros. La mayoría. Pastor, ¿qué está diciendo? Claro, la gente cree, o los hermanos creen que Dios le disciplina porque va caminando. Ay, se me olvidó, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Se me olvidó, no sé, pues la mascarilla y tengo que devolverme. Tal vez porque yo me porté mal, no oré al Señor. No, son esas las disciplinas, hermano. Y muchas otras cosas más. Es cierto que hay cosas que tienen que ver con salud y algunas más que se pueden encontrar en las Escrituras, pero le ruego que no las interprete solo, porque si no va a haber disciplinas donde no hay disciplinas. Y poder, un pastor o alguien que sea, como dice la Escritura, pues hermano amado, no vaya a cualquier hermano. Y usted dice, pastor, ¿qué está? Se lo digo, dicen las Escrituras que habrán falsos maestros. Amén. Se lo voy a decir clarito. Que no son aprobados en las Escrituras. No trazan bien las Escrituras. Y usted dice, usted sí, por la gracia de Dios soy lo que soy, hermano. Y su gracia, como está escrito, no ha sido en vano en mi vida. Gracias. A pesar de tan terribles debilidades en mi vida. Y tan difíciles, tan duras. Claro, muy, como dice las Escrituras, ¿no? Lo vil del mundo. Claro que sí. Pero no busque así nomás. Por eso las Escrituras dicen, así está escrito, así está escrito. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como hoy nos reunimos, claro, virtualmente, pero nos reunimos, y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro, ¿por qué? Porque parece espiritual que todos hablan en lenguas. Cuidado, no hay que impedir hablar en lenguas, pero hay que hablar en silencio con el Señor, a menos que haya quien interprete, o él mismo pida, Señor, dame interpretación para edificación de la iglesia. No estoy diciendo que no, pero si todos decimos, esto es lo espiritual, esto es... Somos niños, dicen las Escrituras. Pero pastor, qué duro. No, hermano amado, no es duro, está escrito así. Pero ¿por qué no lo dice un poquito más suave? Usted quisiera que se lo diga así, por más. Está escrito. Si todos profetizan, ahora, este es el punto, si en su casa, todos profetizan, si como dice la Escritura, el varón profetiza, así está escrito, ¿no? La mujer profetiza, porque puede, en la casa puede hablar, y también en la iglesia, pero han aprendido a profetizar. ¿Qué es eso? Bueno, ve usted, le necesito en el estadio mañana para entrenamiento, pues. No, es que anoche estuve hasta muy tarde, pastor, porque vi la serie. No puede ponerse en la banca. Sí. ¿Pero por qué, pastor? Porque no, pues, hermana amada. Porque usted no puede salir a correr si estuvo toda la noche sin dormir. Ese es el ejemplo bíblico. Porque como atleta, pues, hermano, como atleta. Si usted temprano está a la revisión y no tiene ilustrado los botones y todo ahí, como soldado, pues, eso es un ejemplo bíblico, pues. Y a las 6
de la mañana ya está todo regado y vuelve el labrador a tomarse su desayuno a las 6. ¿Por qué? Porque se levanta mucho antes, pues a las 4 a regar, o antiguamente así era. Es un ejemplo. Entonces dice, pero si todos profetizan, o si todos aprendemos, quiere decir, sobre todo que profeticéis. Si todos aprendemos, así dice, y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y de esa manera, así y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente allí está Emmanuel. O sea, Dios está entre vosotros. El original dice Emmanuel. O sea, Dios está en nuestro medio y se encarna en nosotros y todos profetizamos, y el testimonio del Hijo es lo principal en nuestra vida. Pero si pelea con la esposa, pelea con el esposito y después pone una cara de santo, de santa, o con la niña y no quiere ser enseñado, no quiere ser instruido, y después el niño hace lo que quiere y usted también. No, esa no es la manera, hermano. Eso no es la manera. Eso no es lo que Dios quiere. Dios se hizo carne, Dios habitó entre nosotros. Lea conmigo Efesios, por favor. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Cuatro, 17. Esto pues digo, 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Requerir, hermanos, es un verbo de dominio, ¿ya? Imperativo en todo sentido, ¿no? Yo requiero, exijo, demando, pido, preséntese. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Vana manera, vanidad, vana manera de vivir. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto que está allí, versos 17 al 19, es la manera, hay mucho más en Efesios 2 y mucho más, pero es la manera de vivir de este mundo hoy. Una insensibilidad tremenda. Dice un pasaje Pablo a Timoteo, sin afecto natural. Sin afecto natural. Mas vosotros, ahora, los creyentes, no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es el maestro, ¿ya? Cristo es el maestro, el enseñador. Es la unción que enseña, ¿no? Es Cristo Jesús. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. ¿De qué manera recibimos al Señor? Si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido por Él enseñados. ¿Y conforme a qué? ¿Cuál es nuestro modelo? Conforme a la verdad que está en, y cita a Jesús. O sea, como fue Jesús. El que dice, Juan escribe, el que dice que permanece en Él, en la manera de Él, debe andar como Él anduvo. Entonces dice el verso 22, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ve usted? Lo vuelve a insistir. Despojaos del viejo hombre. O sea, hay una condición ya perdida, hermanos, en la vida anterior, y no hay cómo rescatarla, y no la rescate, no la reflote, no insista con rabias, con enojos, con ira. Eso está aquí, no es del Señor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu, dice, de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre. Me despojo del anterior, me visto de Cristo, dice, ¿no? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué ejemplos dice? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me despojo? ¿Cuál es la manera de vivir? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos... ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Porque pertenecemos a una sola casa. Ya dijimos, a un solo Padre. No, yo soy el papá en esta casa. Hermano amado, hay un solo Padre y ese es Dios. Todos los demás somos hermanos. Usted no puede hablar algo que no debe de otro hermano, porque hay un solo Padre. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y se aira y se enoja y se queda callada y se molesta y vive enojada, vive con ira. Se puso el sol y no fue a donde el hermano ni sabe que usted está airado o airada. No deis lugar al diablo. Y él le dejó lugar. El que hurtaba no hurte más y sigue. Ninguna palabra corrompe. Quítense de vosotros toda amargura. No contristéis al Espíritu Santo. Sed benignos unos con otros. Así dice. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor como Cristo nos amó. Hay un modelo, hay un ejemplo. Dice después cómo debemos someternos los unos a los otros. Cómo debe hacerlo la esposa, el esposo, los padres, los hijos, los empleadores, los empleados. Lo dice. No es, amados hermanos, del gusto del hermano tanto, del pastor. No es así. Para que estuviesen con él quiere decir para que estemos juntos, para que dejen casa, dejen todo. Tu mamá está allá afuera, te busca, tus hermanos te buscan. No, mi madre son los que miró a sus discípulos. Estos son mi madre. ¿Y cómo se le puede ocurrir a Jesús decir eso? No está diciendo el Señor que no hay que honrar a padre y madre, no es eso. Pero está tratando de ayudarnos como espada de Dios, que ciertos criterios, ciertos pensamientos los dejemos, amados hermanos, que no son agradables delante del Señor, que no es lo que Dios quiere. Despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo podemos despojarnos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir? ¿Cómo lo hago? Ahí está la lista, dice usted. Bueno, este texto que está inspirado por el Espíritu del Señor, las escrituras, estas escrituras de Efesios que hemos leído son útiles para instruirnos. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14? Persiste en lo que has aprendido, de la manera como se te enseñó. Mire, persiste. Timoteo, capítulo, así está escrito en 2 de Timoteo. Mire, versículo 14. Pero persiste tú, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Todo lo opuesto a lo que sale antes. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No está hablando del mundo, eso es natural que así sea. Esa es su naturaleza. Está hablando de creyentes, hermano. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Está hablando de eso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermanos amados, está hablando de apostasía. No entren, hermano, en la apostasía. No entren en la apostasía. En salir de la casa, quiere decir, ¿no? De hacer las cosas como yo quiero. De abandonar, de terminar. Pedro le insiste, Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo, cuando cita esto en el capítulo 4 de 1 de Corintios acerca de Timoteo, dice, él conoce mi manera, él conoce mis pasos, cómo yo me he conducido. Él sabe, da los mismos pasos que yo. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es útil para, así dice, ¿no? Es inspirada por Dios. Es la inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es una tarea, hermano, que el Señor le dio a la iglesia, esta tarea para que sea edificada la iglesia. Se la dio a ministerios que se ocupen de las escrituras.
No todos pueden comprender las Escrituras ni entender las Escrituras. Solitos no pueden. Por eso le dio tarea a hermanos que se apliquen en ello. Hermano, dio dones, con respeto digo, dio dones, dio gracia para la iglesia. Eso está escrito. Para perfeccionar a los santos. La obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios 4 que leímos delante, ¿no? Tito capítulo 2, Pablo le dice esto, habla, esto exhorta, esto reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Cuando uno habla de la doctrina, no pueden solo los hermanos. Tiene que haber hermanos que le digan, hermana, eso no está bien. Hermano, eso no está bien. ¿Por qué? Porque esto dice las Escrituras. Un papá le dice a su hijo, salvo que no lo ame. No, hijo, eso no está bien. Venga, eso no está bien. ¿Pero qué hice? Yo no hice ni una cosa mala. ¿Y qué hice? ¿Qué hice ahora? ¿Y qué hice ahora? Las Escrituras dicen que hay generación que tiene ojos altivos y tus ojos cambiaron. Y te pusiste un altivo. Hace rato que estás altivo. ¿Sí o no? ¿No se da cuenta una mamá? Y esas mamás que callan y... Ay, sí, mi hijo... ¿Sabe lo que le he dicho yo a mamás que han llorado conmigo? Diciendo, ya no puedo más con mi hijo, pastor, lo voy a perder. Deja de ser mamá, le digo. Me quedan mirando así. Y usted dice, va a buscar la parte sensible. No, es que nunca una madre abandona a un hijo. ¿Sabe lo que le digo? Cambie, deje de ser mamá y tome el lugar de profeta del Señor, profetisa del Señor. Y me queda mirando, ¿qué es eso de ser profetisa? Venga, estudie conmigo. Yo le voy a compartir una palabra del Señor. Yo le voy a decir los pasos exactos que tiene que dar, pero no los que yo conozco, los que están en las Escrituras, que he conocido de las Escrituras. Y cuando un hijo venga con altivez de ojo, yo le voy a decir qué pasajes hay en las Escrituras y usted le diga, mira muchacho, mira, en el nombre del Señor, esto dice la Escritura. Y ahí déjelo. ¿Y qué va a pasar? El Señor se va a encargar. Porque hay del hijo que no honra al padre y a la madre o le levanta la vista de esa manera, así, de esa manera, ¿no? Desafiante, así que, pues, ya, ¿y qué, pues? ¿Cuál es nuestra manera? ¿Cuál fue la manera de Cristo aquí en esta tierra con respecto al hijo, al padre? Timoteo dice, en la segunda carta dice, el capítulo 2, dice, que en la gracia del Señor, por la gracia del Señor, escoja hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros de cómo Él le enseñó a Timoteo, lo que recibiste de mí. A los filipenses, dice, a los santos, a los obispos, a los diáconos, lo que habéis oído de mí, lo que habéis visto de mí, lo que habéis... Esto hacer. Y les has dado una lista. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Es una manera. Vamos a ver un ejemplo cómo debe comenzar. Lucas, busque Lucas. Vamos a ver Lucas. Para que anduviesen con Él, para que estuviesen con Él. ¿Cómo lo hizo el Señor con sus discípulos? Vamos a ver cómo lo hizo. Vamos a escoger, no hoy, por el tiempo seguramente, el Señor nos dirá, somos servidores del Señor, tal vez la próxima semana completamos, el Señor sabe. Pero vamos a comenzar con Pedro. Está el ejemplo de Pedro, principalmente, en las Escrituras, y está el ejemplo de dos hijos, hermanos, hijos de un tal Zebedeo. Y usted dice, ¿por qué ellos dos? Porque no se menciona a Mateo, no se menciona a Tomás, el Dídimo, de esa misma manera. Se menciona la manera de Pedro y la manera de Juan y Jacobo. Se mencionan y están puestas como ejemplo. Por eso quisiera hacer referencia a ella. Es la tarea que yo tengo de escudriñar, examinar y compartirles. En el nombre del Señor. Anímese. No es enojo. Aunque no parezca... Aunque no parezca, es amor.
En su segunda carta Pedro dice, a la fe que tienen añadid virtud. Virtud es esa luz, esa potencia en que las cosas que yo confieso se hacen realidad. A la virtud, ahora pueden conocer porque lo vieron, el conocimiento. Ya tienen conocimiento, dominio propio, ahora pueden tener dominio propio sobre las cosas. Ya conocen las Escrituras y la paciencia del Señor, al dominio propio, paciencia. Y recién allí, fíjese, porque cuesta ser paciente entre hermanos, a la paciencia, afecto fraternal. Perdón, piedad, dice. La paciencia, piedad, entrega, consagración, ofrenda. A la piedad, afecto fraternal. Y finalmente, ¿se acuerdan finalmente qué dice Pedro? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y al final, amor. Usted dice, mire Pedrito, escribiendo de eso, cuando al final él tuvo que cambiar su manera y le costó mucho. Solamente dijo el Señor que lo podía glorificar en el momento de su muerte, porque le preguntó 3 veces, ¿me amas? Entonces Pedro hace la lista, porque dice Pedro ahí en su segunda carta, ya sé, mi partida ya está. Él sabía que el Señor se lo iba a llevar. ¿Cuánto pasó? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas confusiones tuvo Pedro? Tuvo que ser reprendido, dice la Escritura, por otros hermanos. Arrastró a obreros que Dios había escogido como Bernabé. Así dicen las Escrituras. Veamos cómo comienza lo de Pedro. Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Escudriñando las Escrituras, me sorprendió mucho que una de las cosas que primero trata el Señor, pero entre las primeras cosas que trata, es en una sinagoga cuando él va allí y hay un hombre endemoniado, no se había manifestado y el demonio habla por el hombre. Y estaba dentro de la sinagoga, dice las Escrituras. Ahí mismo en el capítulo 5, el capítulo 4 de Lucas, antes del capítulo 5, versículo 31. Así está escrito. Y el demonio decía, ¿no? Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Lo quiso descubrir antes, ¿no? El maligno, ¿no? Es muy astuto, astuta la manera del maligno. Todo lo que el Señor no quería que lo descubrieran antes y lo mostraran, así, pues, tal cual. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Yo te conozco, el Santo de Dios. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Lo primero. Mire la voz. Le dijo el Señor, ¡cállate! No soy así. Por supuesto, no. No llego ni a la primera letra. Yo sé que no, hermano. ¿Cómo sería la voz del Señor? Y dice que le dijo, sal de él. Y el demonio lo derribó al hombre, dice, y salió, no le hizo ningún daño. Así. Pero usted dice, pastor, que estamos hablando de otra manera. Sí, es que es interesante. Si uno hace un estudio y liga las cosas, el cállate del Señor a estos demonios es como decir, se ha iniciado ya, comenzó ya el reino de Dios. Aquí, ¿no? Estaba Emmanuel, Dios mismo allí manifestándose, y que vienen a anticiparse, a hablar y a decir cosas que no deben decir. Lo primero que hizo el Señor es hacerlos callar. Bueno,
Dice allí en el capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, en un lago, ¿no? Él se reunió al gentío y se agolpaba el gentío sobre él para oír la palabra de Dios. Estaban muy cerca del Señor, estaban todos allí, mucha gente, al lado de este lago. Vio el Señor dos barcas. El Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habían pescadores, hay pasajes que usted puede ver paralelos, que habían descendido de esas barcas y lavaban sus redes, las estaban limpiando, lavando, preparándolas seguramente para la próxima hora de pesca, parece ser en la noche, ¿no? Entró el Señor en una de ellas, entrando en una de ellas, de aquellas barcas, dice, la cual era de Simón. Pedro tenía su barca de pescador. Le rogó, y el Señor, el texto dice que el Señor le rogó a Pedro, ¿no?, que la apartase de tierra un poco, o sea, la sacase de allí y la apartase para que él hablara desde la barca, pero estaba el agua mediaba, ¿no? Estaba el agua entre la gente y él. Es bonito, el Señor dice, el texto dice que le rogó, Pedro, mira, ¿me puedes, no sé, en modo nuestro, no creo, no sé cómo, pero le diría, porque dice que le rogó, debe haber sido palabras así muy, no lastimeras, pero palabras, piense usted, a ver, ¿cómo le diría? A ver, Pedro, te ruego, te pido, ¿podrías tú correr un poco la barca más allá para yo hablar desde aquí? Mira, ¿podría hacerlo, por favor? Creo yo. No sé si usó el por favor. Y sentándose entonces enseñaba desde la barca a la multitud. Desde ahí él empezó a enseñar y a hablar a la multitud. A la multitud. Atención. ¿De qué manera el Señor trata? ¿Sabe el Señor qué es la barca de Simón o no? Claro que lo sabe. A Natanael. De Nazaret puede venir algo bueno, puede haber algo bueno, sale algo bueno de ella. Y el Señor, Natanael, sí, cuando te vi debajo de la higuera, te conocí, Natanael. Me agradó eso que estaba en tu corazón, eso que estaba ahí. Natanael. Solamente el Señor había escuchado o había entendido los pensamientos de Natanael cuando estaba bajo la higuera. Ni la esposa, ni nadie, o si es que tenía esposa, no sé, los hijos nadie sabía. Tú estás allí, estás con cosas en tu corazón y estás... y el Señor conoce tus pensamientos. ¿Sabía el Señor que era la barca de Pedro, de Simón? Claro que sí. Cuando terminó de hablar el Señor a la multitud, entonces le dijo a Simón, Simón, sí, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Era carpintero, fue carpintero. No era pescador. Pedro era pescador. Sabía el oficio. Tenía sus maneras. Respondiendo, Simón le dijo al Señor, la palabra que usa el texto es muy especial, dice, maestro, le dice. Todavía no tenía revelación, Pedro. Todavía el Padre no llenaba su alma de esa visión tan gloriosa, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche, y nada hemos pescado. Pero había oído cómo el Señor le habló a la gente, seguro que la palabra, algo, y le dice, más en tu palabra echaré la red. Había oído, había escuchado, y ahora estaba la instrucción del Señor. Simón, boga mar adentro. Vamos a pescar.
El Señor no se bajó de la barca y fueron a pescar. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces. Tomen nota de eso, dice, y su red se rompía. Es interesante eso. Lo vamos a ver, si es para hoy, ¿no? ¿Qué hicieron? Dice que tenían compañeros, que eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. No sé si puedo decirles así, pero parece que eran bien estruendosos. Después lo vamos a ver. Gritones. La manera de ellos era así, pues. ¿Ah? La mamá algo tenía, ¿no? Tenían una manera. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que las barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, así dicen, cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, lo único que le dijo, apártate, Señor, apártate de mí. No te acerques, Señor, apártate, porque soy hombre pecador, Señor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, Simón, no temas. El Señor dijo, id y haced discípulos. Cambien la manera, háganlos, fórmenlos. El Señor le dijo, no temas, Simón. Desde ahora serás. Desde ahora comienza tu formación. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, seguramente había tanta gente, repartieron las 2 barcas llenas de peces y las repartieron a la gente. Porque fue un milagro. Igual como en el tiempo los 2 peces, los 5 panes y los 2 peces. Y ellos le siguieron al Señor. Le habló personalmente a él. Dios quiere hablarte, hermano. Hay una manera en la casa, pero a veces no están de acuerdo el esposo con la esposa en la manera. Porque traemos casas distintas. Vengan al Señor, a los pies del Señor. Que el Señor le hable individualmente, les hable como matrimonio, pero ya pues, vengan. Si son jóvenes los niños, todavía hay tiempo. Y ya se fueron de casa, que cuando vuelvan los vean, los encuentran distintos. Todavía hay tiempo. Y si son chiquititos, ¿cuánto más? Dejen que el Señor les diga, vamos adentro, vamos a pescar juntos. Escuchen la voz del Señor. Digan, Señor, desde este momento en tu palabra voy a echar la red. Ahora, si el Señor les llama al ministerio más allá, sabe el Señor cómo lo va a hacer, cómo les va a formar. Y que no hayan espíritus o pensamientos de este tiempo, hermano, porque en este tiempo, con un milagro así, hay otros intereses. ¡Ay! Con el Señor se va a multiplicar todo, y aquí yo voy a tener un ministerio con el Señor. Líbrese de esos pensamientos. Yo creo que frente al Señor, cuando se arregla el trabajo, se ordenan las cosas, ¿no le parece que la manera es caer a los pies del Señor de rodillas? Y además reconocer, yo no lo sé hacer, Señor. Yo soy pecador. Yo me las creo que he aprendido a pescar y he olvidado que tú eres el que llena la red. O a veces la pones a medio. Tú sabes todo, Señor. ¿Ah? Y que sea el temor del Señor en nuestro corazón. Ahora a los pastores, a los obreros les digo, a los hermanos,
El Señor nos hizo pescadores a nosotros, nos formó ya. Sabemos usar las palabras del reino de Dios, esa gran red, dice. ¿Con qué red pescamos hombres? ¿Con qué red se llenará? Como dice la Escritura, la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Con qué red? ¿Qué red usamos? ¿Y en qué palabra lo haremos? ¿Con qué palabra pescaremos hombres? ¿Con qué palabra? ¿Con qué red usted tendrá a sus hijos? ¿Con qué red? ¿No dijo el Señor que el reino de los cielos es esa red gloriosa del Señor, donde las cosas se sujetan a los pies del Señor? Dios ha inspirado esto para nosotros en este día. Yo le invito. Yo le llamo en el nombre del Señor. Pedro escribe, manteniendo buena vuestra manera de vivir. No la manera de vivir que aprendimos en otras casas, en otras escuelas, en otras maneras. Es la manera de vivir del Señor. Nos queda ampliamente las Escrituras para seguir según la voluntad, sea la voluntad del Señor, compartiendo esta palabra. Y si el Señor lo permite, lo haremos el próximo domingo. Pero yo quiero invitarte a decir, Señor, ven a mi barca, Señor. Ven a mi casa, Señor. Amén, dígale. Ven a mi casa. Ordena tú, Señor. Quiero hacerlo en tu palabra, en tu consejo. Si hay alguien que está allí escuchando que no conoce al Señor, cree, pero no le conoce. Es hermoso estar con Él. Él nos llama para estar con Él, para vivir con Él, para ser guiados, corregidos. Pero es, voy a decirlo así, no es ese, es decir, puro amor, pero es amor del verdadero. Oremos, Padre nuestro, Todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor. Tú estás en cada casa donde se escucha esta palabra. Tú estás allí, Señor. Y conoces nuestras maneras. Tu palabra dice que a los niños hay que enseñarles al levantarse, al acostarse, andando en el camino. Así dice tu palabra. Que en el dintel de la puerta, que en nuestro corazón, que tu palabra debe llenar toda la casa, que tiene que ser a tu manera, Señor. Saca las palabras que están de más en nuestro corazón y las que hablan nuestra boca. Saca todo lo que no te agrade, Señor. Ordena nuestra vida. Tu palabra dice que es mejor una reprensión manifiesta que un amor escondido, oculto, engañoso. Tu palabra dice que son fieles las heridas del que ama, pero que no sirven, son importunos los besos del que aborrece. Así fue, Padre, con aquel que las Escrituras llaman traidor, que besando al Señor lo entregó. Líbranos de eso, dice tu palabra. Así está escrito, líbranos de deslealtades, líbranos de esas cosas. Bendice la casa de tus hijos. Muestra con tu luz, Señor, el camino que debemos andar. Sea, oh Dios, tu palabra, como dice la Escritura, more en abundancia entre nosotros, en toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros. Así sea en las casas, Señor. Bendice a los esposos, a las esposas, a los padres, a las mamás, a los niños. Bendice la casa de tus hijos, Señor.
hay nadie más. ¿A quién iremos? Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Amén.